puedan asistir el día de hoy. Ok, bueno muchachos, vamos entonces a hablar acerca del síndrome pleural. Este tema es bastante sencillo al punto de vista de entidades patológicas porque son muy fáciles de reconocer. Casi siempre o vemos una neumotora o derrame pleural. Muy pocas veces ya la rayos X nos ayudaría en caso de que sean, por ejemplo, tumores, como el mesotelioma o engrosamientos pleurales, porque son cosas muy, a pesar de que las vemos, son inespecíficas. Bueno, vamos entonces a definir el síndrome pleural. Ok, bueno, primero que todo, conocer la pleura, ¿no? Porque es la estructura por excelencia de la clase de hoy. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la pleura visceral y parietal a veces es muy difícil distinguirla, al menos que una de ellas esté patológica y obviamente inflame lo que es la membrana que está entre una y otra, que vendría siendo la misma estructura que la conforma la pleura. Entonces, es un espacio virtual de 0.2 milímetros y que cuando ese espacio virtual, recuerden que por el mismo deslizamiento en cada uno de los movimientos respiratorios, debe contener una muy pequeña cantidad de líquido que permita pues ese deslizamiento, porque si no, imagínense, estuviesen completamente colapsados. Pero no debe pasar de esa cantidad. Ya cuando observamos mucho líquido, corresponde a una entidad que ya después vamos a ver. Recuerden que tenemos dos tipos de pleura, una visceral que recubre todo lo que es la superficie del pulmón y una parietal que estaría recorriendo todas las porciones internas de la caja como tal. Entonces, la pleura visceral también penetra donde están lo que serían las relieves del pulmón y eso ocasiona o condiciona la formación de cisuras. Entonces ya saben que en el pulmón derecho tenemos dos cisuras, una cisura menor que divide el lóbulo superior del medio y una cisura mayor, o también llamada oblicua, que divide el lóbulo superior y medio del inferior. Entonces, también la pleura llega un momento que respeta en la entrada pues, del hilio pulmonar por su cara interna. Bueno, hablando ya acerca de la pleura parietal, recuerden que recubriría todo el interior de la pared y tenemos entonces la que recubre las costillas, los músculos intercostales, los cartílagos, el esternón, que sería la pleura costal, y tenemos una que está en relación directa con el diafragma, sería la pleura diafragmática. También hay otra, lo que ya les había mencionado, que es la que se extiende por todo el hilio pulmonar, obviamente respetándolo, pero por todos sus alrededores, también hacia el canal costovertebral, que sería la pleura mediastínica. Entonces, bueno, aquí más que todo una referencia anatómica para que refresquemos en qué consiste. Radiológicamente no sabremos distinguir cuál es pleura visceral, cuál es pleura parietal, pero suponemos por anatomía que sería todo lo que correspondería a la convexidad de los campos pulmonares. Todo eso que ustedes observan allí sería la pleura. Por lo tanto, todas las patologías que hoy vamos a ver estarían obedeciendo esa fina línea roja que observamos allí. Con respecto a la rayo X simple de tórax, entonces, recuerden siempre que hay que identificar los posibles sitios anatómicos donde estén alojados este tipo de patologías, tales como, entonces, observar las cisuras. Recuerden que las cisuras se pueden observar en una rayo X de tórax, generalmente en la lateral. Los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos son también parte importante de estudio el día de hoy para identificar lo que sería efusión pleural y las líneas de unión pleural. Recuerden que las cisuras, entonces, para recordar las normales, ya se las había mencionado, pero en el caso de las accesorias,
También existe una cisura muy discreta que está hacia el lóbulo de la ácidos. Hay accesorias también que pueden ser variables, no todos los pacientes la tienen, incluyendo también una paracardíaca. Tenemos las cisuras oblicuas, ya sabemos que dividen en el caso pulmonar derecho, en el lóbulo superior y medio del inferior, y en el caso del pulmón izquierdo, más fácil porque divide una superior y una inferior. Entonces, acá fíjense que una representación de una cisura. Recuerden que hay veces que el rayo, la forma de incidencia del rayo no permite que la podamos ver tan bonita como se ve acá, pero en algunos casos se puede observar, incluyendo también la horizontal. Fíjense, miren aquí en el campo pulmonar derecho, cómo también se puede apreciar. En tomografía sí es el gol estándar para ver la cisura porque de verdad anatómicamente le da una muy buena resolución espacial. Entonces aquí fíjense cómo las podemos observar, como estas líneas hiperdensas que observan a cada uno de los campos pulmonares, a cada lado, dividiendo pues lo que sería en este caso la región lingular de las estructuras ya basales posteriores, basales todo lo que serían las segmentaciones de las estructuras basales de ambos campos pulmonares. Y aquí fíjense cómo a veces se hace como una línea marginal, porque recuerden que los cortes en tomografía son de origen transversal y la cisura horizontal pues no se aprecia muy bien. A veces se puede ver así como borrosa o difuminada por el mismo corte tangencial. Aquí era lo que les mencionaba de la cisura del lóbulo de la ácido, que también puede estar presente en algunos casos. No vayan a decir que es una banda pleuroparenquimatosa, una banda telectásica. Es algo completamente normal, una variante anatómica. Entonces, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a hacer énfasis en dos entidades muy importantes que son el derrame pleural y el neumotórax. También vamos a hablar acerca del hidroneumotórax, del engrosamiento pleural, que también puede observarse, también de las placas pleurales, eso se ve ya en patología de tipo neumoconiosis, sarcoidosis, entre otras. Calcificaciones pleurales, también muy frecuente verlo, por ejemplo, en pacientes con TB, y lo que son los tumores pleurales. Entonces, bueno, vamos a definir el derrame pleural como una acumulación de líquido al espacio pleural. Sencillo como es. Producido por todas las alteraciones de las fuerzas, tanto hidrostáticas como oncóticas, que, bueno, evidentemente forman parte de toda la composición homeostática. Entonces, cuando estas fuerzas se desequilibran, pues entonces hay un aumento de la hidrostática sobre la oncótica o casos de, por ejemplo, hipoalbuminemia, entre otras, que pueden ocasionar la presencia de derrame pleural. El derrame pleural, recuerden que puede ser por piotórax, puede ser por hemotórax, puede ser por netamente seroso, trasudado, exudado, etc. O sea, hay una gran cantidad de causas de derrame pleural. Sin embargo, por rayos X no se puede identificar qué tipo de causa es, y ahí ustedes tendrían que utilizar más que todo otro criterio de, por ejemplo, análisis citoquímico, entre otros. La cantidad normal de líquido en la cavidad pleural es de 5 cc, era lo que les decía, que permite, pues, de forma fisiológica que se pueda desplazar una pleura con la otra, deslizar. Es visible en una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior la presencia de 200 cc. ¿Qué quiere decir con eso? Si ya yo veo en una proyección póstero-anterior que hay presencia de derrame pleural, ya después vamos a ver las características para decir cuándo hay un derrame, ya ustedes deben estimar que ese paciente tiene más de 200 cc de líquido, porque se hacen manifiestas los signos de derrame pleural en una proyección posterior anterior cuando el paciente tiene 200 cc de líquido o más. Si ustedes sospechan, si por ejemplo el paciente tiene 100 cc, yo probablemente no lo voy a ver por una rayo X de tórax PA, pero está la presencia del derrame porque ustedes ocultaron al paciente, se escucha pues ese silencio respiratorio, bueno, que ustedes evidentemente ya habrán hecho la exploración respiratoria correspondiente al paciente,
pero sospechan de que clínicamente hay derrame, pero no se ven a rayos X, que ustedes sugieran la lateral, porque la lateral ya pone en manifiesto pequeñas cantidades de líquido pleural, llámese 75 cc. Entonces ya con 75 lo podemos ver ocupando los ángulos costodiafragmáticos posteriores o hasta los anteriores. Importante algo, recuerden que si en la proyección lateral ni en la PA ustedes logran evidenciar el derrame, pueden sugerir un eco torácico o un eco pulmonar. Esto con la finalidad de que ustedes puedan ya determinar derrames incipientes. Acuérdense que hay derrames de 10 cc, 50 cc, que no lo van a ver en una proyección lateral, porque la lateral llega, o sea, se hace manifiesta la cantidad a partir de 75. Entonces, fíjense, hay veces que muy fácilmente lo vamos a conseguir así, presencia de derrame pleural bastante importantes, con incluso aquí hay una elevación unilateral del hemidiafragma. Habría que ver si hay compromiso también de otras entidades, pero fíjense que ya con la presencia de ocupación de líquido, ya estaríamos entonces frente a una proyección posterior anterior con más de 200 cc. Y en la lateral, si lo apreciamos, ya estaríamos entonces correspondientes frente a una cantidad de al menos 75 cc. Ok, ¿cuándo vamos a identificar un derrame pleural? Les agradecería, por favor, apaguen los audios para que participen. Ok. Bueno, la presencia de derrame pleural, tan sencillo como esto, oblitera el seno costodiafragmático. O sea, recuerden que el seno costodiafragmático ustedes lo van a estudiar a cada uno de los lados de la caja torácica, es decir, estos angulitos que ustedes ven acá hacia la parte más declive o la parte más inferior de los campos pulmonares son los ángulos costodiafragmáticos. El ángulo costodiafragmático normalmente debe verse puntiagudo, debe verse sin líquido libre allí, o sea, tal cual con la densidad de pulmón con la que acostumbramos a ver. Cuando esa imagen puntiaguda se modifica, ya sea porque pasa a ser romo, es decir, se elimina lo puntiagudo y ocurre la presencia de un nivel, tal como vemos acá del lado izquierdo. Fíjense que aquí no se ve completamente simétrico al lado contralateral. Aquí hay una pérdida de ese ángulo agudo. Entonces ya aquí estaríamos frente a un derrame pleural. A este mismo paciente se le hace una proyección lateral y fíjense que aquí en el ángulo costodiafragmático anterior se aprecia una imagen homogénea, bien, radiopaca, que tiene un discreto nivel allí, se podría decir hidroaéreo, correspondiente a efusión pleural o a colección pleural. Ok. Acá se hace la correlación con una tomografía y fíjense que este mismo paciente muestra este signo en forma de semiluna de bajo coeficiente de atenuación, es hipodenso, y en este caso en forma semilunar hacia las bases indica unidades Hounsfield de líquido. Entonces en esto podríamos decir, dependiendo de las unidades Hounsfield, si es un transudado o si es un exudado. Esto es solamente en tomografía. Ok, ahora aquí les enumero toda la cantidad de causas que pueden ocasionar la presencia de derrame pleural. Infección por tuberculosis, hemotórax traumáticos, neoplasias, enfermedad de tejido conjuntivo, asbesto, lo que ya les mencionaba, la asbestosis, la ICC, todo eso enumera una gran cantidad de causas que hay que descartar. Recuerden también que existe la clasificación del trasudado y exudado dependiendo pues de la cantidad de proteínas. Obviamente esto ya es un tema que debe abordar directamente el clínico,
pero aquí más o menos les traigo una lista pues, de algunas de las causas que pueden estar presentes en cada una de ellas. Ahora, entrando en materia, ¿cómo vamos a ver un derrame pleural? O sea, realmente, ¿cómo se presenta radiológicamente? Lo primero es que es una imagen de densidad hídrica. Cuando ustedes consigan en los libros densidad hídrica, le está haciendo referencia que es radiopaco. Lo otro es que hay ocupación de los senos o de los ángulos costodiafragmáticos en la proyección postero-anterior. Luego tenemos otro signo que se denomina el del menisco, el signo del menisco que ya vamos a hacer. Vamos a tomar un capítulo especial para hablar de este signo. Importantísimo tenerlo también en cuenta porque muchas veces se puede confundir el clínico mencionando que, mira, puede haber allí una masa porque es cóncavo. Entonces, esto nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Otro hallazgo es el desplazamiento cardiomediastínico o de estructuras pues, que conforman el mediastino. Todos se desplazan hacia el lado contralateral. También puede haber elevación de la sombra del hemidiafragma y algo que se denomina casquete apical. Esto no es muy común, pero son también hallazgos sutiles de derrame pleural. Entonces, recuerden siempre las principales que son radiopacidad, oblitera el ángulo costodiafragmático, ocasiona desplazamiento hacia el ángulo, hacia estructuras hacia el lado contralateral, y los que son, por ejemplo, los moderados, determinan el signo del menisco. Entonces, bueno, aquí una representación bastante evidente de un derrame pleural. Fíjense que en el campo pulmonar izquierdo, recuerden que esto es una opacidad que afecta el espacio pleural. Por lo tanto, aquí no hay nada de parénquima que esté alterado. Aquí el problema es un trastorno de líquido que está afectado por fuerzas hidrostáticas a nivel del espacio pleural. Entonces, lo que vamos a decir es que a nivel del hemitórax izquierdo se observa una imagen radiopaca, recuerden siempre, imagen radiopaca, que ocupa el ángulo costodiafragmático izquierdo. Fíjense que aquí ustedes ven el ángulo, no lo ven porque está literalmente ocupado de líquido. Lo tercero es que es homogéneo. Ahí no iba, ustedes no van a conseguir ahí nada de broncograma aéreo, no van a conseguir nada de alveolograma, de angiograma, no, porque es líquido. Aparte de eso, fíjense este signo que ustedes ven acá, déjenme señalárselo, que corresponde a un signo muy importante y muy específico del derrame pleural. Y este signo lo vamos a conocer como el signo del menisco. El signo del menisco es este que ustedes ven acá. Ya, disculpen que se me fue un poco acá. Este que observamos acá. Esta imagen que ustedes ven acá, cóncava, o bueno, claro, es bicóncava con respecto al parénquima pulmonar o convexa hacia la región abdominal, como ustedes lo quieran ver. Esa concavidad que ven allí se denomina así porque se le denomina menisco porque adopta esa morfología en la forma de una concavidad. Entonces, cuando ustedes observen esto en contexto de obliteración del ángulo, no tienen más que diagnosticar allí. Eso es un derrame pleural, porque este signo es muy específico del derrame. Ok. Aquí otra característica muy similar, fíjense que se observa que el ángulo costodiafragmático derecho no se aprecia, está obliterado, y hacia lo que es el tercio medio aproximadamente llega este nivel del derrame, determinando a su vez un signo que es el del menisco. Hay algo importante que ustedes deben llevarse y primero es identificar cuándo estamos frente a un derrame pleural. Y lo otro es que ustedes deben decir no la cantidad. O sea, ustedes no pueden decir aquí hay aproximadamente 400 cc. Eso no ocurre. No debe ser así.
pero sí, sí pueden decir si el derrame es leve, si es moderado o si es severo. Si el derrame ocupa todo el hemitórax, ustedes estarían hablando de un derrame pleural masivo o severo. Si ocupa hasta la mitad del campo pulmonar, o sea, ustedes dividen esto en, lo pueden dividir en tres partes. Dividan el campo pulmonar en tres partes igual. Si sobrepasa la parte superior, es severo. Si sobrepasa en la parte media, hablo del nivel, ¿no? La parte media es moderado. Y si está por debajo en lo que sería el tercio inferior, es leve. Así es la forma más fácil y que implementamos los radiólogos para decir si es leve, moderado o severo. Aquí, bueno, otro ejemplo, ya haciendo la correlación directamente con la proyección lateral, en donde fíjense que se observa una importante ocupación del espacio del ángulo costodiafragmático derecho, condicionado por una imagen homogénea. Recuerden que es radiopaca homogénea. Homogénea es clave decirlo porque no hay presencia de más nada allí. No hay broncograma, no hay absolutamente más nada. Entonces, ¿qué determina el signo del menisco? Y fíjense que aquí, dividiendo este hemitórax en tres partes iguales, este borde no pasa de lo que sería el tercio inferior. Entonces aquí podremos decir que estaríamos frente a un derrame pleural derecho de gravedad leve. Cuando hacemos la lateral, fíjense que aquí se observa pues bastante importante la presencia del derrame pleural. Aquí determina en algunos casos el signo del menisco, pero no siempre es así, no siempre se ve en la lateral. Más que todo se observa en la PA. Hay presencia también de derrame pleural en los pacientes encamados. Obviamente, por cuestiones obvias, todo el líquido que está en la cavidad pleural se va a desplazar hacia las zonas más declives. Entonces, si el paciente está acostado, todo el líquido va a estar prácticamente diseminado o extendido hacia ambos campos pulmonares. Entonces, ¿cómo vamos realmente a observar si hay un derrame pleural? Bueno, fácil. Ustedes lo van a ver porque los campos pulmonares están disminuidos de su radiotransparencia. Se pierde por completo la aireación y no es que está el aire está ausente, sino que la presencia del mismo derrame, del mismo líquido que se esparce por todo el campo, por todo el hemitórax, hace que se observe así, de radiotransparencia disminuida. Recuerden siempre que estos son signos secundarios, signos que son indirectos. Aparte también podemos observar otro signo que se denomina el del casquete apical, que no es más que una opacidad que ustedes van a ver hacia la parte más superior de los campos pulmonares. Entonces allí, cuando ustedes ven esa opacidad, en el contexto de un paciente, bueno, ya evidentemente probablemente tenga un ICC importante, pero en esos casos, que ustedes tengan duda, busquen siempre las regiones apicales porque allí va a haber esa opacidad. Y se le denomina así, casquete apical. Entonces el casquete apical lo vamos a utilizar más que todo cuando sospechemos de un derrame pleural en pacientes encamados o que no toleren obviamente la bipedestación. Entonces la cantidad de líquido mínimo de 250 cc, la proyección PA se va a observar una imagen de densidad hídrica que va a permitir el borramiento del ángulo. El diafragma puede elevarse. Recuerden que hay muchas causas de elevación diafragmática, ya sea unilateral o bilateral. Eso ya lo enumeramos en el síndrome pleural. Recuerden siempre que no lo vamos a conseguir por presencia de colección o por atelectasis, sino que el hemidiafragma se puede elevar por otras causas. Y es importante la proyección al menisco. Esto de la proyección lateral, a pesar de que, bueno, ya esto es algo a efecto de los residentes de radiología, sin embargo, también se los traigo para que lo tengan en consideración. Pueden existir también derrames subpleurales de difícil ubicación, de difícil precisión, y para eso utilizamos otros signos que nos ayudan, como por ejemplo, que haya una disminución de la distancia freno-iliar, ya después vamos a verlo, o que haya un aumento de la distancia entre la cámara gástrica y el pulmón.
Normalmente esa distancia, si ustedes la midan en los programas, si algún día tienen la oportunidad de descargar el Radian, que es el que utilizamos con mayor frecuencia los radiólogos, ustedes podrán ver que la distancia no debe pasar de 1.5 a 2. Pero cuando es mayor a esos números, ya estaríamos hablando de un derrame pleural de tipo subpulmonar. Eso también puede ocurrir. La presencia de la oclusión del seno costofrénico posterior también se puede obliterar, y evidentemente este es el caso que me interesaría a mí que ustedes se aprendan, porque es el que más fácilmente van a poder reconocer y resolver al momento de la emergencia. El seno costofrénico o costodiafragmático posterior en la proyección lateral es el primero que se ocluye, el primero que se oblitera, que se borra. Entonces, en esos casos, utilicen siempre, en el caso de duda, la proyección lateral. Siguen teniendo dudas, ahí es donde ustedes van a solicitar lo que sería una ecografía pulmonar, en el caso tal de que siga la clínica. En el ángulo costofrénico normal se va a ver siempre así. Imagen bastante apreciable en cuanto al ángulo. Pero cuando ese ángulo está obliterado, está alterado, entonces lo vamos a apreciar de esta forma. Fíjense que aquí el ángulo ya no se ve, más bien está ocupado por una imagen radiopaca, radiodensa, que corresponde a la densidad hídrica, que es lo que estamos mencionando. Y fíjense que el ángulo costofrénico se observaría entonces de tipo romo. Romo, tal cual, pues no se ve, está obliterado, está con una línea horizontal. La cantidad de líquido cuando es moderado, hay velamiento hasta la mitad del campo pulmonar, es lo que les mencionaba para identificar de forma más fácil como tips cuánto es más o menos la cantidad. La proyección posterior te va a indicar la forma del menisco y te puede indicar también una banda opaca mediastínica. Sin embargo, la opacidad en forma de menisco es lo más importante aquí. En la proyección lateral podemos ver un menisco en cúpula invertida, pero también puede existir un aumento de densidad de la línea retrotraqueal. Ya vamos a ver cada una de esos hallazgos. Aquí sigo con el mismo ejemplo. Fíjense que se observa la opacidad basal porque no sobrepasa la forma de lo que sería el tercio inferior. Si lo llega a sobrepasar, ya entonces ustedes pueden decir que estaríamos entonces frente a un derrame de tipo moderado. Aquí, o sea, radiológicamente se ve que no lo sobrepasa. También puede haber una banda opaca mediastínica, tal como acá. Hay una pequeña banda allí. Eso es muy poco frecuente observarlo, pero también está presente. Y aquí también otra línea, o mejor dicho, un espesamiento de la línea retrotraqueal, que es esto que observamos acá. Esos son hallazgos que, o sea, la literatura los describe en el caso de que ustedes descarten todos los primeros hallazgos que les mencioné. Ahí ustedes que van a utilizar esto. Ahí donde van a ver, bueno, vamos entonces a buscar si hay espesamiento de la línea retrotraqueal, si hay presencia de signo al menisco, banda radiopaca mediastínica, otros hallazgos. Pero lo frecuente siempre es que ocurra esto. El masivo es mucho más fácil porque ya aquí hay una opacidad completa de todo el hemitórax. Actúa como LOE, es verdad. O sea, muchas veces ese hemitórax, como ustedes lo ven todo radiopaco, lo primero que hay que descartar es una masa pulmonar de gran tamaño que está ocasionando eso. Sin embargo, cuando hablemos de mediastino, que ya es uno de los últimos módulos que vamos a corresponder en este programa, van a poder diferenciar cuando es una opacidad total de mi tórax por derrame y por masa. Hay unos signos específicos para eso. Lo importante aquí en el derrame pleural masivo es que se desplazan estructuras mediastínicas hacia el lado contrario. O sea, todo se desplaza. Y el hemidiafragma es empujado hacia abajo. Incluso en algunos casos se llega a invertir. También hay otros hallazgos, como por ejemplo separación de los arcos intercostales, evidentemente por la misma compensación pulmonar que está haciendo el paciente del lado contralateral. Ausencia de broncograma aéreo, porque no estamos frente a un síndrome alveolar, esto es un signo de tipo pleural.
y exacerbación de todos los signos radiológicos que ya hemos venido mencionando. Entonces, importante en el derrame masivo que se acompañen de todos los signos, obliteración del ángulo, signo de menisco, presencia de opacidad, pero en este caso va a haber desplazamiento hacia el lado contralateral y aparte de eso puede existir lo que es el diafragma invertido. Aquí un ejemplo bastante claro, fíjense que el hemitórax derecho está prácticamente ausente, o sea, está completamente condicionada por una densidad hídrica que borra todo, borra absolutamente todo, la franja mediastínica derecha, el hemidiafragma derecho, no deja ni siquiera signo del menisco porque ocupó todo. Pero ¿cómo realmente estamos frente a un derrame pleural y no estamos frente a una masa pulmonar? Porque fíjense que hay desplazamiento muy discreto de las estructuras cardiomediastínicas. No estoy diciendo con esto que las masas no lo puedan desplazar, pero o sea, lo común es que ocurra siempre en derrames pleurales la desviación, por lo menos, de la luz traqueal. Entonces, cuando ustedes vean la desviación de esas estructuras cardiomediastínicas, piensen y descarten primero derrame pleural. La masa por lo general es más bien retraen porque hay colapsos pulmonares, hay atelectasia y eso es lo que condiciona más bien que se desplace hacia el lado afecto. Ok, lo que les mencionaba del derrame subpulmonar. Esta es la forma más frecuente de presentación del líquido libre. La única forma de observar un líquido subpulmonar es a través del signo de la cámara gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más lejos esté la cámara gástrica de la base pulmonar, estaríamos entonces frente a un derrame de tipo subpulmonar. ¿Cómo lo vamos a observar? Bueno, fíjense que en estos casos se observa acá el hemidiafragma y fíjense que la distancia que hay entre ese hemidiafragma y la burbuja de la cámara gástrica como tal está bastante alejada, por encima de 1.5-2 centímetros. Cuando esto ocurre, a pesar de que el ángulo costodiafragmático se ve indemne, siempre descarten derrame pleural de tipo subpulmonar. O sea, eso siempre puede estar allí presente y ocurre cuando hay la presencia de derrames de tipo subpulmonar. Aquí también, fíjense que se observa bastante lo que es la silueta cardíaca izquierda. La flecha negra señala lo que sería la presencia de, bueno, prácticamente una obliteración allí de todas esas estructuras por esa imagen radiopaca. Y aquí tenemos lo que sería la cámara gástrica, o sea, está bastante retirado de donde está el hemidiafragma. Y eso no debe ser así. Cuando eso ocurre, siempre descartar la presencia de un derrame de tipo subpulmonar. Hallazgo. Bueno, puede impresionar la elevación del hemidiafragma, pero se encuentra borrado por la capa paralela de líquido que está sobre él. Por eso es que ocurre el aumento de la distancia. Hay también aumento de densidad del hemidiafragma, ángulos costofrénicos poco profundos, y el borde superior del hemidiafragma se ve irregular. Todos esos son algunos de los hallazgos que ustedes se los van a llevar, se los van a estudiar, y después, bueno, iremos viendo las imágenes para que ustedes observen o comparen cómo se aprecia. Aquí también tenemos, fíjense, la presencia de un derrame subpulmonar donde hay una elevación del hemidiafragma muy discreto. Acuérdense que el hemidiafragma izquierdo siempre está un poquito por debajo del derecho, en este caso está invertido, más bien este está un poquito por encima del derecho. Esa elevación puede ser ocasionado por la presencia de un derrame subpulmonar, porque aparte hay una opacidad también del hemitórax izquierdo. Fíjense que en el caso pues que se observe opacidades, siempre recuerden que puede ser la presencia de derrame que está diseminado por el campo pulmonar. Entonces, en esos casos, claro, obviamente en la proyección AP. Pero en la proyección posterior anterior, si ustedes ven eso, siempre descartar lo que son derrames subpulmonares. Ok, ahora vamos a hablar acerca del derrame pleural encapsulado. En este momento me está quedando 1 minuto y medio de ponencia. Entonces vamos a entrar luego de finalizado hasta donde lleguemos en la siguiente entrega, en la siguiente sesión,
Y vamos a seguir hablando acerca del derrame pleural, pero en este caso de tipo encapsulado. Vamos a tratar de llegar hasta donde lleguemos. Bueno, colecciones líquidas que están fijas por adherencia. El derrame pleural encapsulado es muy fácil, porque tal como su nombre lo dice, se encapsula y no se desplaza de la cavidad pleural, o sea, está allí, fijo, estático. Muchos derrames encapsulados pueden deberse a hemotórax, a empiema o incluyendo exudado. Pueden encapsularse en la periferia pleural y simular lesiones tumorales, pero también pueden estar en el interior de la fisura. Los que se localizan en la periferia aparecen como densidades contiguas de la pared torácica. Es un borde convexo hacia el parénquima pulmonar y un borde que está fijo hacia lo que sería toda la pared de la cavidad torácica. Pueden ser derrames pleurales encapsulados múltiples o solos. Y pueden localizarse en cualquier región del hemisferio, siempre y cuando allí haya, evidentemente, pleura. Un ejemplo de derrame pleural encapsulado, bueno, aquí tienen el mismo ejemplo en proyección posterior y en proyección lateral. Y fíjense cómo se aprecia una imagen radiopaca de bordes bien definidos, ¿verdad? Que en la lateral, fíjense que se aprecia bastante